Encantada que me acompañes en tu canal. Soy Natalie y hago videos de maquillaje, belleza y cajas de suscripción. El turno de hoy es para esta preciosa paleta de la marca Brow Bar by Rima. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete a mi canal, me ayudaría full a crecer y seguir trayendo contenido de maquillaje y belleza, que es lo que nos encanta. Ahora sí, vamos a ver ese review. Iniciamos este video con un rostro totalmente preparado con skincare y lo primero que vamos a trabajar es la parte de ojos. No sin antes comentarle un par de datitos espectaculares de esta paleta. Lo primero que me gusta de ella es el concepto de un todo en uno. Tienes tu cuarteto de sombras, tienes 2 iluminadores, un rubor, 2 bronzers y también tienes un polvo translúcido. Dependiendo el kit facial que escojas, tu cuarteto de sombras va a ser diferente en cuanto a color. Por ejemplo, la Drama Queen es exactamente lo que tú ves acá. Aquí te voy a poner en pantalla el resto de face kits o kits faciales que ellos manejan. Absolutamente todos tienen el mismo valor y escúchame esto, tienen los mismos tonos desde el polvo translúcido, desde este que empieza aquí, hasta los iluminadores son exactamente lo mismo. Ahora, esta parte que sí es igual en cuanto a tonos en todas las paletas, me causa un poco de duda en cuanto a si lo puede utilizar una chica que tenga la tez muchísimo más oscura, más profunda que yo. De pronto le interesa nuevamente el concepto, que está muy práctico, todo en uno. El nombre mismo lo dice, es un kit facial, pero estas tonalidades no sé qué tan bien le pueden complementar a una chica con una tonalidad muy oscura. Es evidente que voy a iniciar mi maquillaje por la parte de ojos y la prebase que estoy utilizando es de la marca P. Louise. El tono es el Rumor 01 y decidí utilizar esta porque en la página de Brow by Rima hay un tutorial de estas paletas o varios tutoriales, pero en específico de esta paleta Drama Queen, y la modelo está utilizando una prebase de la misma marca. No es la misma, pero pues bueno, dije, de pronto tienen la misma formulación, me va a dar un efecto similar o mejor. Entonces por eso decidí irme por esa. Empiezo a aplicar la base y va a ser con esta brochita de Luxie Brushes. Esta es la 209. Quiero empezar con este tono, no, voy a empezar con el translúcido para no aportar mucho color. Ahora me voy a poner el bronceador en el párpado, pero esta paleta tiene esa versatilidad. Todos los productos los puedes utilizar, ya sea en párpados específicamente o rostro. Fíjate lo chévere que queda este bronceador en el párpado. Lástima que esto de verdad no tenga nombres. No me puedo referir a él de otra manera que el bronceador más oscurito, que fue el que utilicé. Si notas, este tono que está aquí no es exactamente lo que está acá. Esto es buildable. Tienes que aplicar capa sobre capa para que él vaya dando el payoff, vaya quedando la tonalidad que tú quieres o tan oscura como tú quieres. Lo cual me parece chévere porque acuérdate que esto es un bronceador. Y a mí me gustan los bronceadores, rubores e iluminadores que sean buildable. Tenemos blushes que a veces nos ponemos un poquitito y pintan súper opaco y quedamos como, ay, por favor, ¿qué es esto? Arruiné mi maquillaje. No. Entonces, eso me gusta, que pasito a pasito tú vas construyéndole la intensidad a tu bronceador y pues lo veo reflejado en el párpado. Fíjate cómo están quedando las sombras. Aquí te pongo en pantalla cuáles exactamente he utilizado. Te cuento que la vibra que me da esta paleta es para una chica que se quiera ver bien de forma rápida y que sea
reservada, una chica que no esté buscando pues resaltar muchísimo, que esté buscando intensidad de pigmentación, opacidad, colores, no. Se quiere ver bien, se quiere ver elegante de una forma reservada. Los tonos que vemos acá de igual manera nos transmiten esa vibra. Este tono café muy clásico, este verde no es un tono muy estridente, el dorado también es un tono clásico y esta sería como la base del maquillaje y nuevamente es un color clásico, reservado, nude, neutral, pues muy tranquilo. Incluso el resto de colores que son para el rostro también son colores bastante clásicos, reservados, elegantes. Esa es la vibra que me da esta paleta. En cuanto a la pigmentación, nuevamente tiene una buena pigmentación. Lo que tú ves aquí en la paleta es lo que va a quedar en tu párpado. Quiero que veas el dorado que puse aquí en la esquina. Sí se nota, espero que lo puedan ver también en el video. Este verde que me puse en el centro también se nota. Y acá lo difuminé junto con uno de los tonos del bronceador y da una buena transición. Se mezcla muy bien, difumina muy bien sin tanto esfuerzo. No me quedó parchosa a pesar de que utilicé este de P. Louise, que a veces siento que con ciertas sombras o no sé si es la aplicación, pues me queda un poco parchosa la sombra, pero no ha sido el caso en lo absoluto y yo creo que ustedes pueden verlo. Entonces voy a terminar el otro ojito y ya seguimos con la parte de rostro. Fíjate que esta paleta tiene fallout mínimo, pero sí tiene. Lo que pasa es que se ve un poco simpático la cuestión porque como son tonos de shimmer, de brillito, al momento que me pasé aquí un poquito para limpiarme lo difuminé y de hecho logré un efecto inesperado que fue lograr ese glow alrededor, pero obviamente es porque son sombras con brillitos y shimmer. Entonces voy a limpiarme y continuar con el resto del maquillaje. Bien, chicas, aquí me encuentro ya sellando con el polvo translúcido de la paleta. Te lo voy a ubicar acá. Es este pen súper blanco, pero no te vayas a asustar. Mira el efecto que deja, para nada blanquecino en la piel. Este polvo yo he tenido ya la oportunidad de utilizarlo en varias ocasiones y siempre me deja un efecto brillosito, jugoso en la piel, pero no en sobremanera. No es el típico iluminador reflectivo en la piel, no, es una jugosidad bastante natural y a pesar de ser un polvo y no una crema o un producto líquido, da un efecto jugoso, nuevamente, un glow bien bonito. Ahora, personalmente no es un efecto que yo busque en un polvo translúcido o en un polvo para sellar mi maquillaje, porque obviamente ustedes saben que mi piel ya de por sí es grasosa y solita puede alcanzar ese efecto jugoso, grasosito. Antes de continuar con el resto de la paleta Face Kit, les voy a comentar que también tengo otro producto. Este es para cejas de la misma marca, Brow by Rima. El que estoy utilizando es el True Glam Brow Makeover Kit en el tono Dark. Aquí en pantalla les dejo los precios y también las tonalidades que hay. Bien, ya de vuelta con mis cejas hechas, voy a continuar utilizando mi paleta de Brow by Rima. Lo que quiero hacer ahora es combinar los dos tonos de bronzer para sellar el contorno. Lucen de esta forma y voy a utilizar esta brochita de la marca NYX, que es precisa para productos en polvo, sobre todo para hacer el contorno. Voy a empezar a toquecitos para ir sellando el contorno. Para la parte de la frente, si voy a ponerme el más oscuro, nuevamente lo sacudo y ahí estamos viendo cómo le da ese acabado final al contorno. Fíjate cómo queda el efecto bronzer de esta paleta.
¿Qué opinas? Cuéntamelo todo. Incluso tal cual como está aquí, yo me lo dejaría sin blush porque es la vibra que me da. No sé si es en mi tonalidad de piel, pero realmente es como lo siento yo, más bien como un blush. No es tan bronzer, es más coral, más naranjita, más peachy para mi piel. Y vamos con el rubor, que se ve bastante intenso. Es un color ocre. Aquí me estoy aplicando muy a toquecitos, cantidades mínimas, porque yo sé que este rubor es bastante intenso, así que necesitas poca cantidad para que alcances el efecto de rubor. Así tal cual como está ahí, a mí me gusta muchísimo, no tan llamativo el rubor, pero obviamente puedes darle un poco más de intensidad. Esa es la cantidad que yo decidí aplicar y pues bueno, sígueme comentando qué opinas de esta paleta, de este rubor. Ya estamos casi por terminar. Bien, ahora nos vamos con el iluminador. Voy a utilizar esta brochita que no tiene nombre, pero es mi brocha de iluminación. Los tonos son uno oscurito, que fue el que utilicé también en el párpado, y este más clarito. Y lo que hago es entremezclarlos, nuevamente sacudir muy bien, porque a pesar de que dejan un efecto natural, para mí es mejor ir construyendo de poquito en poquito para evitar sorpresas desagradables muchas veces. Y mira, ya con esa cantidad yo estoy feliz y contenta. Me gusta muchísimo el iluminador y yo creo que la parte que más me encanta de esta paleta es el iluminador y el efecto que me deja en la piel. Se compacta muy bien el rubor, el bronceador y el iluminador. La fórmula es increíble, pareciera que fuera realmente como una cremita y todo se combinara entre sí y quedara ese efecto de piel natural, como si fuera realmente tu piel este iluminador. Me gusta muchísimo y pues bueno, es buildable, puedes añadir más para más intensidad, pero hasta ahí en mi caso está más que bien. Concluyendo temas acerca de esta paleta. Te cuento que esta es una de las paletas favoritas mías por ese concepto de todo en uno. También me gusta el hecho de la funcionalidad. Todos estos colores, todos estos pans que están aquí son adaptables para todo el rostro. Vamos a decir que este tono de blush, este de aquí, no te gusta o no va con las sombras que tienes, puedes utilizar otras de las opciones. Incluso esta sombra que es dorada, tú la puedes utilizar como iluminador. O sea, es genial, es muy práctica y funcional, es elegante, pigmenta, los colores se compactan muy bien con el otro, difuminan bien, no dejan parches. Prácticamente lo que tú ves reflejado aquí es lo que vas a conseguir en tu párpado. Entonces no tendría algo que criticarle a la paleta como tal. Lo único que le faltaría a esta paleta para ser completa es un producto para cejas. Y si fuera así, esta paleta yo creo que se vendería muchísimo más. Espero este video te haya encantado. Si es así, puedes compartirlo. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Déjame un like, un comentario. Estas son mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.